Hola, muy buenas noches a todos. Hoy en el noveno día de la jornada de actualización en seguridad y salud ocupacional, bajo el lema Retornando a la nueva normalidad post-COVID-19, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, le dará bienvenida al ingeniero Mario Villalobos de la empresa Safety for Life, quien nos compartirá el tema el impacto de interrumpir la transmisión del COVID-19 en las empresas. El ingeniero Mario es ingeniero en prevención de riesgos ocupacionales, especialista en inteligencia de negocios, cofundador de Safety for Life, empresa que apoya a las organizaciones a minimizar el riesgo de daño a las personas, proporcionando información oportuna para ser analizada en tiempo real. Le damos la bienvenida al ingeniero Mario desde Chile. Muy buenas noches. Adelante. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Michael, y la comisión organizadora. Hace un tiempo atrás establecimos contacto y nos invitaron a participar en estas jornadas de materia de seguridad y salud ocupacional. Y nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar mostrando lo que estamos realizando en materia de innovación en prevención de riesgo. Tal como dijo Michael, mi nombre es Mario Villalobos, soy uno de los cofundadores de esta empresa y el tema que vamos a tratar hoy día es algo extremadamente relevante por la pandemia que estamos viviendo y que apunta efectivamente al momento de que identificamos un trabajador con síntomas dentro de una organización y cómo podemos prevenir que esta cadena de contagio se multiplique. Hemos desarrollado un interesante material que está con mucho cariño diseñado para ustedes y de forma hoy día es una primicia en realidad, porque no lo hemos mostrado en otros seminarios, así que estamos muy contentos de lo que hemos construido para con ustedes. La presentación va a durar 30 minutos aproximadamente, va a ser muy lúdica, ya que estuvo Luigi un par de días atrás con Pablo, amigos de nosotros de hace mucho tiempo. Va a ser, necesito su colaboración para ir haciendo un poquito de feedback con respecto al tema que quiero plantear. No es necesario que sepan, yo soy profesional en materia de la seguridad y salud, no soy epidemiólogo, que hubo una doctora un par de días atrás que estuvo muy interesante su presentación de por medio. De hecho voy a hacer una referencia a su charla que realizó, tengo ahí las notas, y lo primero que voy a realizar es obviamente compartir este material que para con ustedes hemos preparado. Entonces, si me permite, voy a compartir toda la pantalla, no tengo ningún problema. Voy a compartir acá y deberíamos entonces recuperar esto por acá. Perfecto. Necesito solo una confirmación de que están viendo una lámina verde fosforescente de fondo. Correcto, ingeniero. Sí, perfecto, gracias. Voy a pedir, antes de comenzar, de que en el chat que tiene activada la organización, para producto de las actividades que tenemos diseñadas en esta presentación, que me puedan indicar con un número 1 si ustedes están conectados desde su celular o un smartphone, y con un número 2 si están conectados de un computador fijo o un notebook, etc. Entonces me gustaría, por favor, que pudiesen ir contestando en el chat con 1 si corresponde a una conexión que están realizando de un equipo smartphone, y 2 si es de un equipo fijo, un móvil, o sea, un desktop. Voy a ir revisando, obviamente, acá. Perfecto, 2, 2, 2. Me interesa mucho porque a todos los que tienen 2, ok. Ahí, perfecto, está como, es un mix. Voy a dar algunas instrucciones previas para que cuando lleguemos a ciertos momentos de la presentación no perdamos tiempo. Específicamente es en el uso de la cámara de su celular. Las personas que están
conectados desde un computador, les voy a pedir que tengan a la mano un celular y ojalá que tengan ya descargada una aplicación para leer códigos QR, ¿ok? Lo pueden buscar en Google Play o en el App Store, o si no, directamente con la opción de sacar fotografía, ustedes van a poder escanear un par de códigos QR que les voy a presentar. Y a los que tienen número 1, van a tener que ser muy hábiles como para hacer las dos cosas al mismo tiempo, o también voy a dejar unos links en que van asociados al código QR. Voy a continuar. La estructura que tenemos hoy día diseñada apunta a que vamos a ver 3 temas o 3 capítulos. El primero vamos a hablar de por qué la importancia de interrumpir la cadena de contagio. Segundo, cómo lo podríamos realizar. Y el tercero es qué se debería realizar, qué hemos implementado incluso ya con algunos resultados de por medio. Entonces esto nos va a llevar aproximadamente unos 10-12 minutos por cada uno de estos capítulos que quiero presentar. Entonces, lo primero es reconocer qué se entiende en materia del COVID-19 por una cadena de transmisión. La cadena de transmisión textual es la siguiente definición: es la secuencia de elementos que intervienen en la transmisión, en este caso, del SARS-CoV-2. ¿Perdón? Consulta, ¿pueden ver la slide en amarillo? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, sigo, es una secuencia de elementos que intervienen en la transmisión de un agente, en este caso del SARS-CoV-2, desde una fuente de infección a un huésped, que obviamente es una persona, pero el enfoque que vamos a dar hoy día es con respecto a un trabajador. Entonces, abajo tenemos los diferentes elementos que hacen esta cadena de transmisión. Tenemos un agente, una puerta de salida de ese agente, el método de transmisión, la puerta de entrada y el huésped. Yo no voy a ahondar acá, y hago la referencia a la colega, la doctora Brenda Soenis, que a través de este conjunto de seminarios o de charlas que se están realizando en el seminario, ya está en YouTube disponible una charla que se realizó o una presentación que ella realizó, y habla en extenso este punto. Entonces, para no perder tiempo en ello, les dejo la referencia. Se llama Salud Ocupacional para el Retorno a las Labores, y lo realizaron también en el marco de estos seminarios, ¿ok? También habla en esa presentación, y me tomo y me cuelgo de esa extensa explicación, lo que son los contactos por transmisión o los métodos de transmisión. Entonces, el SARS-CoV-2 como tal, como métodos de transmisión, y lo que dice hoy día actualizado a la fecha de hoy, la CDC, es que el principal método de transmisión es por contacto cercano a una persona que esté infectada. Eso lo define como tal, y lo coloca en negrita, y lo cita varias veces, ¿ok? Por otro lado, habla acerca de que, y coloco algunos puntos, 4 puntos relevantes antes de entrar a fondo, de que algunas personas que no presentan síntomas, o sea, personas que son asintomáticos, pueden propagar el virus. Eso también como un antecedente súper relevante de esta enfermedad. Entonces, por un lado, una de las principales fuentes o métodos de transmisión es el contacto cercano de un trabajador con otro trabajador, o de una persona con un trabajador, y que un trabajador podría estar en la instalación de forma asintomática y propagando el virus. ¿Y qué medios se utilice? A través de algunas gotitas respiratoria, obviamente, que viene del sistema respiratorio, que se produce cuando la persona infectada pues tose, estornuda o habla. De hecho, también he leído algunos reportajes con respecto a hacer deporte. El hacer deporte te agita y te ventila mucho más. Por lo tanto, hay muchas más posibilidades de que, y con mayor fuerza, tú vayas a propagar estas gotitas respiratorias. Entonces, súper relevante estos antecedentes. Yo creo que es un elemento... un pilar para lo que queremos conversar adelante. En materia de superficies, de tocar alguna superficie en contacto, la señala como un elemento o un método de transmisión, pero no el más relevante, ¿ok? Porque ahí, ¿cuál es la dinámica? Es que a través de una superficie contaminada, la toma uno con alguna parte del cuerpo, y luego, que especialmente puede ser la mano, y la mano luego va al ojo, a la boca o a la nariz, ¿ok? Pero los estudios hablan con respecto a la posibilidad, pero no indica que es la principal forma, ¿ok?
Ahora, empieza como esta principal dinámica y me gustaría también ir discutiendo con usted algunos elementos. Colocamos acá en la slide a un trabajador sano de la enfermedad, en este caso del COVID-19, que está en el lado, a mi lado izquierdo, en negro, y que sale negativo, o sea, entendiendo de que su PCR probablemente está negativo. Él nunca ha estado enfermo. Y al lado derecho tenemos a un trabajador que está enfermo, ¿ok? Que está enfermo. No voy a hablar si está sintomático o asintomático todavía para el ejercicio que quiero llevar hacia adelante. Entonces, acá lo principal es entender estas dos nomenclaturas para las próximas slides. Entonces, por ejemplo, este trabajador en el día a día, un trabajador sano, imagínense ustedes también, como estudiantes, como profesionales, como trabajadores, de que en el día a día tienen decenas de contactos diarios, en su casa, con su familia, dentro de su casa, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, al interior de la casa. Al salir de su casa y dirigirse a la empresa, también existe en el camino o en el trayecto, por ejemplo, a tomar una locomoción colectiva, contactos que pueden ser cercanos, un poquito más lejanos algunos, se toman esta locomoción colectiva que puede ser un metro, un bus, su auto o un auto compartido, un Uber, etcétera, y entran en contacto con más personas. Entonces, llegan a la instalación y dentro de la instalación, de hecho desde la portería, desde el control de acceso hacia adelante, tenemos contacto, saludamos a la gente, etc. Esto en un ámbito pre-COVID, o sea, previo a todo lo que estamos viviendo hoy día. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto como antecedente de que un trabajador tiene decenas de contactos diarios, tenemos que, bajo la misma figura, entender de que si esta persona no está sana, si este trabajador está infectado, aunque no tenga síntomas, fíjense, aunque no tenga síntomas, si hace una vida normal, y coloco normal entre comillas, todos los contactos que tienen que tiene en el día a día están en riesgo potencial de ser contagiados. Partiendo por la casa, su familia, partiendo por las personas que comparte el mismo medio de transporte, llegar a la empresa, dentro de la empresa, las personas que a lo mejor interactúa, conversa, etc. Entonces, potencialmente, todos podrían estar en riesgo de contagio, en este caso del COVID-19. Entonces, hoy día, y los estudios según los estudios que de alguna manera indican o toman una variable que se llama el número reproductivo básico, que en realidad es a cuántas personas, sin ninguna medida, un trabajador o una persona infectada podría contagiar. Ese número está alrededor de 3 personas. Es decir, un trabajador contagiado podría llegar a contagiar sin ninguna medida a 3 personas más dentro de mi instalación. ¿Ok? Para que vayamos visualizando. Y como esto es una cadena de transmisión, es muy probable que esas otras 3 personas contagien a 3 personas específicas. Ya estaríamos pasando de un nivel 1 a un nivel 2. Entonces, si nosotros empezamos a contar el número de trabajadores que ya tenemos enfermos, porque están contagiados, incubaron y luego presentaron sintomatología y se declararon como enfermos, ya vamos en 12. Y seguimos la cadena. Podrían ser, nuevamente, si seguimos hacia abajo, hasta 120 contagiados en total, si no se toma ninguna medida y se mantiene este R0, que es como este número como de reproducción básico, de 3 contagios por persona. Entonces, en 3 pasos más podríamos llegar a 120 personas. Al lado derecho fuimos haciendo como el cálculo matemático. Una persona a un primer nivel contagia a 3, estas 3 personas en un segundo nivel contagian a 9, luego a 27, luego a 81. Si ustedes suman hacia arriba todo eso, son 120 personas. Eso en un par de días. ¿Ok? Ahora, el objetivo de esta presentación es entender justamente esta cadena de contagio, la velocidad con que se están propagando, especialmente el COVID-19, cómo de alguna manera con algunas recomendaciones o buenas prácticas podríamos ir deteniendo este ritmo.
¿ok? Este ritmo de reproducción o de contagio, y ya sí que tenemos en este sentido, y tendremos que diseñar o presentar o implementar ciertas medidas que sean las más adecuadas. Entonces, si pasamos de un R0 a un 2, en el sentido de que esta primera persona contagia solamente a 2, entonces fíjense, de que el primero contagia a los 3 primeros. El R que conversamos, el R0 que era 3, contagia a los 3 primeros. Pero nosotros fuimos capaces de identificar esa situación y establecimos ciertas medidas. De ahí las vamos a conversar. Establecimos ciertas medidas y bajamos su poder de contagio de 3 a 2. Entonces, en el segundo nivel teníamos 3 personas, en el tercer nivel, como se contagian solamente 2 por cada trabajador contagiado, tenemos 6. Y seguimos hacia abajo, 2, 2. Y en total, si sumamos los 24 de abajo, más los 12, más los 6, más los 3, más los 1, son 46 personas. ¿Ok? Eso es interesante, que de 120 llegamos bajando este ritmo reproductivo a 46 personas. Entonces, hagamos el ejercicio de que de aislar aún más, en el sentido de que si este trabajador que está contaminado, está contagiado con COVID, logramos identificar a las 3 personas que en algún momento estuvo en contacto dentro de mi organización, tomo a esas 2 de esas 3 personas y las aíslo en sus casa habitación, en sus domicilios. Entonces la cadena o el ritmo de transmisión baja de 3, a 1. Y seguimos con el mismo 1, 1, 1, porque estamos tomando ciertas medidas que me están permitiendo identificar rápidamente a estos trabajadores que están en contacto con un trabajador sospechoso y los aíslo. ¿Ok? Entonces, pasamos a un primer nivel, a un segundo nivel, y todos van contagiando de a 1. Y solamente llegamos a 6 contagiados. Por lo tanto, la diferencia es enorme de tener 120 trabajadores contagiados sin ningún tipo de medida, porque los estudios indican que el R0 del COVID es en promedio 3, a 1, a un R0 de 1, llegamos solamente a 6 contagiados. Entonces, antes de seguir a la próxima, a la siguiente slide, me gustaría que me pudiesen comentar rápidamente en el chat qué medidas ustedes piensan. Recuerden que acá no tenemos respuestas correctas. Todos estamos co-construyendo las mejores soluciones para combatir esta pandemia. Entonces, ¿qué medidas ustedes creen que deberían ser o se imaginan que deberían ser adecuadas en la empresa para poder ir bajando este R0 de contagio de 3, este ritmo, a 1? Colóquenme algunas ideas, por favor, para poderlas revisar en conjunto. Pues, insisto, no las vamos a evaluar, simplemente necesitamos ir generando una conversación entre ustedes y yo, que estamos acá en Santiago de Chile. Voy a ir a revisar, espero que me... Entonces, por ejemplo, gracias Aleja, bueno, después acá habrá disminuir, perfecto, gracias Lilian, disminuir la cantidad de trabajadores por turno, barreras sanitarias, hacer un programa de pruebas por departamento, realizar pruebas en todos, pruebas, me imagino que hablan de test probablemente, distanciamiento físico, muy bien, higiene, limpieza, también para ir cazando los casos, los vamos a hablar con el tema de los casos asintomáticos, muy, muy interesante lo que estás comentando, Ezequiel, lavado, higiene, eso. Entonces, fíjate, lavado, distanciamiento, crear unas barreras sanitarias, tomar la temperatura, excelente, Fernando. Son medidas que teletrabajo, fíjense que muy, muy interesante lo que comentas, Alexia, porque dentro de lo que hicimos fue aislar rápidamente a las personas que estaban sospechosas y al resto para no exponerlo, porque este es un tema de exposición. Ya vimos que la principal fuente es la exposición de un trabajador enfermo con uno sano. Entonces, claramente las medidas como teletrabajo, donde se pueda realizar, tomar la temperatura, justamente en la parte de las soluciones vamos a hablar con respecto a tomar la temperatura, el teletrabajo, la división de zonas. Súper relevante el tema de división de zona, incluso generar ciertos layouts para ir ingresando por un lado y saliendo por el otro,
que una puerta solamente sea de entrada, que la otra puerta sea solamente de salida, con distanciamiento de los lugares en donde se transitan trabajadores o laboran otras personas, plan de acción de bioseguridad, control de grupo. Perfecto, aislamiento correcto y vigilado. Lo vamos a conversar. Joel, te adelantaste a la próxima slide porque habla efectivamente con respecto a que no solamente tengo que aislarlos, sino que también tengo que monitorearlos. Las 5S, muy bien. Ahora, 5S, increíble, y hoy día presta mucho más sentido. Horario rotativo. Y, claro, arriba lo mencionaba, los turnos, horario rotativo, reducir el número de trabajadores por turno, toma de temperatura, brigadas de desinfección. Claro, porque, bueno, si bien es cierto, estas brigadas de desinfección o sanitización lo que van a hacer de alguna manera cubren un espacio, de alguna manera limpian, sanitizan un espacio con respecto a la superficie. Redireccionar el aire. Hay estudios con respecto al tema de redireccionar el aire súper relevantes porque los principales focos de contagio son en lugares no ventilados y en donde hay solamente recirculación de aire. En China hubo varios casos en donde hubo brotes producto de justamente la clave fue o la principal fue causa de contaminación de personas que estaban en mesas distintas y la alejada fue el aire acondicionado y esta recirculación, identificación de contactos cercanos, gestión de seguimiento, va muy de la mano y lo vamos a ver más adelante. El no uso de comedores. Acá en Chile lo que estamos realizando es colocar dos personas por mesa, distanciadas en cada punto, una en la esquina, otra en otra esquina, y se están implementando barreras físicas, acrílicos, para dividir justamente el contacto directo hacia otro trabajador, cuando obviamente se pueda. Contacto cercano, el no uso de comedores, el tema. Perfecto, sigamos. Ya, muchachos, un 7, lo felicito. Ya. Entonces, el escenario ideal, con todas estas medidas que ustedes me comentaron, es que este R0 que genera como ritmo de reproducción, lo bajemos ojalá a 1, ojalá lo máximo que podamos, y tenemos que irlo midiendo. Si no lo medimos, no podemos evaluar y no lo podemos controlar. Entonces, una de nuestras especialidades como empresa, y más adelante lo voy a conversar, es justamente ir midiendo, tratar de medir todo lo que sea posible. Entonces la idea es que este brote, siendo cercano a 1, tiende a extinguirse, porque cada siglo o cada nivel hay menos infectados. Les demostré de que si no teníamos ninguna de las medidas que ustedes me comentan, que me las plantean, que están increíbles, van a permitir, si no colocamos ninguna de esas medidas, este R0 lo vamos a mantener en 3 y podemos llegar a potencial al 5.º nivel con 120 trabajadores contaminados, que es una locura. O sea, realmente es algo que espero a nadie le suceda, pero este brote tiene un potencial de contagio enorme, enorme. Entonces, por eso hay que estar muy atentos y qué bueno que te discutamos esto en esta presentación. Entonces, estoy compartiendo 5 a grandes rasgos recomendaciones como para interrumpir esta cadena de transmisión y muchos ya fueron mencionadas por ustedes, así que qué bueno que hicimos esta dinámica de poderlas conversar previamente. Obviamente, es muy clave la identificación rápida y oportuna tanto de casos como de contacto. Entonces, vamos al segunda recomendación, que es diagnosticar y gestionar los casos, identificar y seguir a los contactos. Entonces, los casos son las personas los trabajadores que van a estar enfermos, que están diagnosticados con COVID positivo, y los contactos son las personas sanas que estuvieron en contacto con una persona enferma, ¿ok? Entonces, en ambos tenemos que establecer un plan de acción. A unos se van a ir en cuarentena, otros se van a ir a aislamiento, pero con recomendaciones distintas, porque recuerden que uno está enfermo y el otro está sospechoso. Está sano, estuvo en contacto, aún no le hago el examen o estoy esperando el examen. Entonces, por eso es súper interesante ese plan de acción. Y obviamente, este plan o este protocolo y todas estas medidas tienen que ir obviamente en un documento, en una estrategia, en donde yo voy a colocar justamente los objetivos de este plan de COVID-19 con elementos de prevención, con elementos de control del COVID, de medición, y obviamente uno de esos capítulos probablemente va a ser el asunto de la comunicación y la sensibilización de los demás trabajadores, informar el riesgo,
hablar de lo que estamos conversando en esta charla, los métodos de transmisión de la cadena de contagio, cuáles son los métodos de prevención que esa empresa está implementando, las medidas preventivas para que no se replique tan rápidamente y lo podamos tener a raya, ¿ok? Entonces, después de el por qué, que es lo que estábamos conversando, y el cómo, vuelvo un poquito les comento un poco lo que está ocurriendo acá en Chile. En Chile, lamentablemente, los números no son muy buenos. Estamos top 8, yo creo, hoy día, lamentablemente, en temas de números de casos. Estamos a la par con Perú. Estuve revisando los resultados de Panamá y se ven bastante prometedores. No hay que aflojar. Nosotros, por varios problemas políticos, sociales y otros, tenemos estos lamentables resultados, y hoy día tenemos una buena capacidad de testeo. Tenemos cerca de 250.000 test, y cerca de entre 3.800, 4.000 y 5.000 casos nuevos cada día, ¿ok? Pero ya llevamos más de un mes de cuarentena acá en la región metropolitana, aquí en la capital, y se declararon otras zonas también en cuarentena. Pero los resultados son bastante malos. A comienzo de marzo llegó el primer caso a Santiago, a una región al sur de Santiago, y con el equipo de Safety for Life, que es donde yo trabajo, definimos en ese momento, de que cuál iba a ser la estrategia de la empresa para toda esta pandemia con la cual íbamos a tener que convivir. Apuntábamos en ese momento hasta fin de año, y probablemente vamos a estar hasta fin de año con esta pandemia, y si no es que el próximo año, el primer semestre. Entonces establecimos en marzo, recuerdo el 13 de marzo, dentro de las recomendaciones o dentro del plan de acción, fue que el equipo completo de Safety for Life se iba a comenzar una cuarentena voluntaria. No la hemos levantado hasta la fecha. Íbamos a implementar teletrabajo, videoconferencia con los trabajadores, con las empresas con las cuales trabajábamos. Estoy hablando de marzo, hoy día ya es como la normalidad o la forma que se está realizando. Pero establecimos siempre también y definimos y escribimos algunas premisas. Por ejemplo, me interesa compartir esta parte con ustedes, porque establecimos que las empresas y los trabajadores iban a tener diferentes comportamientos frente a una pandemia. Ahí podríamos igual colocar los países, las organizaciones, las empresas, los trabajadores van a tener diferentes comportamientos frente a la pandemia. Y sus resultados se van a proyectar en función a las medidas preventivas que se implementen. Y no solamente cuál medida preventiva, sino en qué momento se va a realizar esa medida preventiva. Entonces, ¿sabes? Lo que está puesto ahí lo pusimos en marzo, y hoy día es totalmente vigente, porque estamos dándonos cuenta de que los países, las organizaciones, las empresas han tenido diferentes resultados en función a las medidas y la oportunidad y la efectividad de implementación de esas medidas preventivas, ¿ok? Entonces, lo que sí se debería mantener, y con mayor fuerza, es que las empresas necesitan proteger a sus trabajadores y necesitan además mantener la continuidad operacional. Entonces tiene que ser un perfecto equilibrio. Hablábamos del teletrabajo, pero a lo mejor no toda la operación se puede ir a teletrabajo, o parte de mi empresa se puede ir a teletrabajo, pero tengo que mantener la continuidad operacional. Entonces, frente a eso tiene que haber un equilibrio, ¿ok? En donde clave iba a ser obviamente la identificación y la respuesta oportuna a nuevos contagios en los diferentes frentes de trabajo. Eso lo establecimos, insisto, el 13 de marzo, y estamos muy orgullosos y siempre la mostramos, porque en realidad no ha dado la razón. ¿Qué fue lo otro que hicimos? Fue alinear nuestra propuesta de apoyo de nuestros servicios preventivos a las diversas organizaciones que son nuestros clientes, específica por cada una de las etapas que iba a pasar esta pandemia. Por lo tanto, no podía hablar, a lo mejor en una etapa pre-cuarentena o en los primeros casos, hablar, no sé, de que íbamos a hacer un sistema de seguimiento de casos, porque probablemente eran muy pocos casos, o no estábamos haciendo ningún tipo no había levantamiento de casos, de contacto, o hablar de test cuando estaban llegando los primeros casos a Chile. Entonces lo que hicimos fue, por cada una de las etapas que tiene esta pandemia, fuimos creando, diseñando, y con mucha innovación, productos específicos en materia de prevención de riesgos
para entregárselo a nuestros clientes. Entonces, aquí comparto algunos, que por ejemplo en la etapa 1, que era la etapa pre-cuarentena, apoyamos mucho en la conformación de los comités de crisis, para dar una respuesta muy alineada a sus partes interesadas, gestionar justamente la información para abordar esta pandemia. Confeccionamos algunos planes de control y de prevención del COVID, con una estructura muy alineada a lo que es la ISO 45001. Establecimos algunos planes de comunicación o de bajada hacia esta parte interesada, hacia trabajadores, hacia la comunidad, hacia los inversionistas. En la etapa 2, o en la segunda etapa, que es ya en plena cuarentena, hablamos y que diseñamos un pasaporte COVID, les voy a mencionar más adelante, para la pesquisa de colaboradores sospechosos antes de iniciar el trayecto de trabajo. Eso lo subrayo antes, porque aún seguimos viendo protocolos en donde identifican trabajadores sospechosos dentro de la organización. Y ya invertí varios minutos anteriormente con respecto a la importancia de poder detectar mucho antes para poder cortar esta cadena de transmisión. Por lo tanto, es muy riesgoso estar jugando a identificar trabajadores en la operación. Claramente, si un trabajador comienza a presentar los síntomas en ese momento, se entiende, pero podemos establecer ciertas herramientas para evitar que ese trabajador salga de su casa. Y eso es lo que les voy a mostrar al finalizar la presentación. Como los trabajadores van a estar en teletrabajo, teníamos que apoyar a las empresas a, primero, ayudarles en la evaluación de los puestos de trabajo en su organización, en sus casas, identificar cuáles son las condiciones, a lo mejor las nuevas condiciones de riesgo, estos riesgos emergentes que están en su modo teletrabajo, cómo iban a mantener sus programas de inducción a los trabajadores nuevos que estaban ingresando a la operación. Entonces, para ello se aceleró un proyecto de inducción digital a través de plataformas obviamente digitales, y entregamos a través de un aplicativo que tenemos, una aplicación móvil, un autodiagnóstico, ya que la idea es que de todos los centros de trabajo puedan autoevaluarse, controlar el cumplimiento de las recomendaciones que están en su plan COVID. Y para ello, bajando la aplicación de Safety for Life, tienen una lista de verificación. ¿Ok? En la etapa 3 y 4, que es justamente cuando vamos a salir, tenemos ya los productos y servicios diseñados, pero no tiene ningún sentido mostrarlos ahora. Lo que sí les voy a comentar, que es una iniciativa que me gustaría compartirla con ustedes, y los resultados, que apunta obviamente a la pesquisa de trabajadores, de casos y contactos de trabajadores enfermos y que estuvieron en contacto con a personas positivas, con COVID positivo. Entonces, ¿cuál era el problema hoy en día? Que la identificación se estaba realizando en la portería o en la puerta, en los puntos de acceso a la empresa, tomando la temperatura. Aquí hago un pequeño paréntesis. La temperatura no es el síntoma más significativo de toda la lista de síntomas que tiene el COVID-19. Es uno de los síntomas, pero no es el más representativo. Entonces, no por el hecho de que una persona no tenga fiebre no va a estar enfermo. Eso hay que tener claridad con respecto. Pero se ha instaurado el hecho de tomas de la temperatura en los puntos de acceso, en la entrada de los supermercados, o en los puntos, en realidad en todos lados se está midiendo la temperatura. De hecho, se está invirtiendo aún más y le están aplicando cámaras termográfica para ver la fiebre, para identificar la fiebre. Sí, puede ser, pero recuerden que hay un gran porcentaje, otro porcentaje de personas que son asintomáticas, y dentro de la lista de los síntomas de los trabajadores con COVID-19, la fiebre es la tercera o la cuarta. Así que lo dejo como antecedente. Sin embargo, esa toma de temperatura se complementaba con una declaración de salud. Cada país tiene una terminología distinta. En Perú le llaman el anexo 2, en Panamá no sé cómo lo llamarán, ojalá que me lo puedan escribir por chat como para estar alineado con respecto a su lenguaje, pero en la práctica es que cada trabajador, previo al ingreso a la instalación, hace una declaración de salud con respecto a síntomas y con respecto a contacto. Si lo hacemos de la forma tradicional, como lo hemos hecho siempre, con lápiz y papel, obviamente un punto o un foco de contagio el hecho de estar todos los trabajadores en una fila para completar ese papel,
utilizar el mismo lápiz, estar en contacto o en conversación con las personas que están esperando su turno para hacer esta declaración. Es muy lento para la operación, porque se van a juntar 30, 40 personas para tomar esa declaración, para hacer esta firma, y el papel a largo plazo es súper caro y reactivo. Es muy caro tener ese papel todos los días ahí, porque además esa información es muy probable, porque está impresa en ese medio, que no la vas a poder analizar. Entonces, frente a este problema que se estaba generando, dijimos, cambiemos el foco, cambiemos la manera en que se está planteando la identificación de casos y contactos. Y fue lo siguiente, dijimos, vamos a crear un instrumento que lo vamos a bautizar con el nombre de pasaporte COVID. Y de hecho, si ustedes googlean pasaporte COVID-19 o Safety for Life pasaporte COVID, les va a aparecer en nuestra página. Y la estrategia es decir, señor trabajador, previo al inicio del trayecto hacia su lugar de trabajo, es decir, en su casa, cuando se levante, cuando tome desayuno, va a completar esta encuesta. Y esta encuesta es la misma encuesta que le están pidiendo en el acceso a su lugar de trabajo, ¿ok? Pero la diferencia es que no va a ser en un papel, va a ser en un formato digital. Por lo tanto, en un computador o en un celular va a completar esta encuesta todos los días, tal como lo realiza todos los días en la organización. No puede ser una vez a la semana, no sirve. Para esta pandemia no sirve, para esta enfermedad no sirve que sea una vez a la semana o en forma voluntaria, por el tema, por lo que les comenté extensamente de la cadena de transmisión. ¿Okay? ¿No? Recuerde que una vez que entra en contacto, comienza un periodo de incubación del virus que puede ser desde 2 hasta 14 días, pero típicamente el día quinto ya comienza a tener síntomas. Por lo tanto, hay una pequeña ventana entre el día del contacto y ese día 5 para poder identificar a esta persona y poderla aislar. Tenemos solo 5 días en promedio, ¿ok? Entonces, sí, recuerden que entre 0 y 5, entre 0 y 5 comienzan los síntomas, en promedio, insisto, la incubación es de 1 hasta 14 días, el quinto comienzan los síntomas, y se indica o se informa en los estudios de que 2 días antes, de hecho, 2 días antes, a ese quinto día comienza su periodo de contagio. Por lo tanto, de los 5 días se reducen a 3. Es una ventana que le llaman una ventana de oportunidad muy corta para poder identificar a ese trabajador que estuvo en contacto con alguien positivo y aislarlo rápidamente. ¿Ok? O si no, esta cadena no se va a romper. Entonces le decimos, trabajador, usted complete esta encuesta de síntomas y de historial de contacto, si tuvo contacto con alguien potencialmente o sospechoso de COVID, y lo llena en su celular. En el caso de que él indique que no tiene síntomas, puede ser asintomático, pero bueno, es una fracción de las personas que van a llegar a la instalación con cierto contaminado, pero en general, en el grueso, si no tiene síntomas y no tiene contacto, la instrucción a través de un correo electrónico que le llega con un documento adjunto similar al que están viendo ustedes en la imagen, le dicen en ese pasaporte en verde o en rojo, de que si puede iniciar su trayecto hacia la empresa o si se dirige a un centro de atención de salud, un hospital o una clínica. ¿Okay? Y se le entrega un plan de acción específico a la sintomatología que él está contestando. Entonces lo que hicimos fue construir esta herramienta con algoritmos que le van a entregar recomendaciones al trabajador, pero en su casa. Por lo tanto, cuido y protejo al resto de trabajadores sanos de un potencial trabajador sospechoso y por otro lado, mantengo la continuidad operacional de la empresa porque bajo el riesgo de que se generen brotes que obviamente me hagan por obligación detener y sanitizar todo mi proceso productivo. Continúo. Entonces, como ya cambiamos del papel a un ámbito digital y nuestro core del negocio, nuestra visión como empresa es digitalizar los procesos preventivos, entonces tenemos experiencia en manejo de datos. Entonces, como lo estamos completando en un ámbito digital, ahora tenemos datos, y datos que están ya tabulados, que simplemente los tenemos que interpretar, revisar, visualizar, para establecer planes de acciones específicos. Porque antes, recuerde, teníamos papeles acumulados con todas las declaraciones de los trabajadores y que probablemente en el tiempo, con el escaso tiempo que tenemos, no son procesados.
Ahora, al colocarle una capa digital, tenemos la información en tiempo real, en un dashboard, y que además, en el momento de que el trabajador me indique que tiene ciertos síntomas, el algoritmo notifica inmediatamente a su empleador, a su empresa y a su jefatura, indicándole de que ese trabajador, en este momento, a las 7 de la mañana, cuando está contestando esa encuesta, le llega la notificación a su jefe directo, a su supervisor directo, para que lo llame por teléfono y le valide la información que acaba de recibir y refuerces las recomendaciones que vienen en el pasaporte. Entonces tenemos a toda la organización muy alerta antes que inicie incluso la operación. Entonces, obviamente, este pasaporte tiene un impacto muy importante sobre la salud de los trabajadores y también sobre la continuidad operacional. Entonces, para ello, tenemos acá un equipo muy competente que llevamos trabajando hace más de 20 años de experiencia cada uno. Creamos Safety for Life hace 6 años atrás y hemos desarrollado diversos proyectos de innovación en materia de seguridad en el trabajo. Y este es uno más. Es muy habitual que vayamos desarrollando diferentes proyectos. De hecho, ya llevamos a la fecha cerca de 250 millones de pesos chilenos levantados en proyectos de innovación, porque nuestra visión en su momento fue ser referente en Latinoamérica, y me encanta de que me hayan invitado ahora en Panamá, en materia de innovación en seguridad y salud en el trabajo. Y ya desde el 13 de marzo establecimos nuestra ruta para el año y adecuamos nuestro plan estratégico para el año 2020 para tener una mirada y conocimiento a través de ciertos cursos y certificaciones a las cuales nosotros hemos accedido para el manejo de esta pandemia. ¿Ok? Entonces acá lo más importante justamente de esta empresa ha sido que no es algo nuevo la transformación digital, es algo que en el día a día le hemos estado consumiendo durante los últimos 6 años, y de hecho uno de los proyectos, y lo voy a mencionar más adelante, fue presentado también en estos seminarios. ¿Okay? ¿Qué ha permitido este pasaporte COVID? Que de alguna manera lo que busca es cortar esta transmisión, una pesquisa oportuna, ser nominado y ser la primera startup o empresa que fue convocada a este mapa mundial de innovaciones en coronavirus. Hay un link abajo, yo voy a dejar esta presentación a disposición de ustedes, pero fuimos la primera empresa en Chile en ser que cumplió los requisitos como para llegar a este mapa mundial de innovación. Y eso nos generó mucha felicidad, porque en realidad íbamos por el camino correcto. Estoy hablando de que esto fue hace 2 meses atrás. Hemos también, y aquí le voy a pedir a las personas que tienen celular, que puedan, o las personas que tienen un computador, los que tienen computador, que escriban el link que dice link de descarga, dice bit.li, tablero COVID-19, y los que tienen lector de código QR o con su propia cámara de los celulares Android, pueden pistolear o escanear este código QR y les va a llevar directamente, sin ninguna necesidad de loguearse, porque es una plataforma que hemos dejado a disposición de los colegas de seguridad en el trabajo, en donde hemos ido consolidando toda la información, marco normativo, buenas prácticas, protocolos para la gestión del COVID, porque el COVID-19 es un problema que es mundial, por lo tanto las soluciones que probablemente desde Chile estamos implementando son muy similares a las que en Panamá, Perú, Colombia estén ya hoy día trabajando. Entonces lo que hicimos fue crear un tablero colaborativo que a libre acceso de todas las personas para que puedan incluso revisar cada una de estos ficheros, o que puedan aportar a través de un link. Creo en una de las tarjetas dice cómo colaborar, y accede a través de un link y puede juntar una información. Esto está desde marzo también disponible y es parte de la forma en que tenemos de agradecer el trabajo que en conjunto estamos realizando con nuestros partners en otros países y también con nuestras empresas. Doy 2 datos de utilidad pública antes de terminar, otros datos de utilidad pública antes de terminar. Pueden revisar la presentación que hizo Elizabeth Acuña, que también es la otra cofundadora de la empresa, con respecto a la identificación de factores de riesgo laborales con uso de inteligencia artificial, y esto obviamente aplicado en el ámbito COVID.
tenemos ya un par de proyectos en donde estamos identificando estos factores de riesgo. Probablemente la audiencia hoy día ya vio esa presentación hace 2 días atrás, pero sin embargo también va a estar disponible y les recomiendo que la puedan revisar. ¿Ok? Para finalizar, dejo mi código QR para mi perfil de LinkedIn. Ustedes con su celular, lamentablemente para la gente que tiene computador, busca mi nombre, Mario Villalobos Reyes, en LinkedIn, y encantado en poder establecer colaboración. Estamos convencidos que con la colaboración para lo que viene hacia adelante va a ser esencial. ¿Ok? Entonces, nos adaptamos, colaboramos, co-creamos, porque es muy relevante eso, y establecemos, por ejemplo, este tipo de instancias. Recuerdo también que así fue como entramos en contacto con los organizadores de este seminario y nosotros encantados en poder participar y aquí estamos. Así que les quiero agradecer su tiempo, me demoré un poco más, pero en realidad había varios temas que teníamos que abordar con un poquito más de profundidad. Así que doy el pase a los organizadores para continuar con los últimos 12 minutos que nos quedan. Bueno, ingeniero, la verdad es que desde que inició me dejó encantada con su presentación, muy nutrida, muy completa. El COVID es una realidad, pues, que ha venido, como lo plantea usted, que debemos verlo también en base a una realidad que no va a ser muy temprano ese cambio, que las medidas van a ser mucho más extensas y que tenemos que tomar pues todas las medidas pertinentes frente a los requerimientos que damos. Y yo apuesto mucho a la tecnología como tal. Sí. Creo que podemos sacar muchísimo provecho. Es la era en que llegó que la tecnología nos va a ayudar, nos va a apoyar y que debemos confiar en la tecnología. Obviamente, pues el manejo siempre dirigido alimentado a través del ser humano, pero es una herramienta que nos va a ayudar. Me ha encantado el tema del pasaporte COVID. Creo que hay ciertas preguntitas en el chat acerca del pasaporte. Sí, encantado. Lamentablemente podríamos, no sé, no quise hacer una demo con respecto al pasaporte COVID porque íbamos a perder tiempo importante con respecto al contenido. Pero encantado, entiendo que es la 4ª versión que ustedes realizaron de este seminario y les dejo acá mi código QR para que me lo puedan pistolear, les doy un link de acceso. En la práctica, pistolean el código QR, completan la encuesta que la personalizamos en función a lo que cada empresa está solicitando como requisito de encuesta de salud o de diagnóstico, levantamiento de síntomas o contacto, y ese código QR al completar la encuesta y enviar, te arroja inmediatamente un pasaporte, que es un pase, que te va a dar ciertas instrucciones, y eso lo vamos a visualizar en tiempo real en un panel. Me parece súper buena la herramienta. Sí, agrégueme el link, no hay ningún problema. Sí, ya lo escaneé. Ahí lo dejé también, muchachos. Oye, acá mira, creo que las preguntas más que todo van basadas en la parte de cómo se adquiere esta tecnología o cómo se recomienda, si es una plataforma. Sí, es que nosotros tenemos una aplicación móvil, pero nos dimos cuenta de que para el estado en que nos encontramos hoy día, tenemos que incorporar tecnología, pero que sea habilitante. No podemos colocar tecnología que probablemente me deje fuera del camino a un resto de trabajadores. Entonces, frente a eso, es mucho más fácil escanear un código QR y completar cierta información que descargar una aplicación, loguearse con un login, etc. Entonces, lo que hicimos fue dar un paso hacia atrás, pero para avanzar 3 más hacia adelante. Y en ese sentido, hoy día, ¿cómo se define? Es un servicio en donde apoyamos a las empresas a través de digitalizar sus formularios de pesquisa de síntomas, le entregamos el código QR, este código QR accede a su misma versión en formato digital y cualquier trabajador en cualquier parte del mundo o en cualquier faena puede completarlo, obviamente en su casa, porque es el sentido, y le llega inmediatamente a su email un documento, y ese documento lo presenta en la instalación y le pide, y ahí lo que recomendamos es que le tomen la temperatura. Entonces tenemos el doble check. Su encuesta, que ya está realizada, que ya se hizo
en su habitación, en su domicilio, y le pedimos la temperatura. Y todo esto se va guardando en una base de datos. Lamento que no tengamos más tiempo, pero a través de la página Safety for Life, a través de, yo le voy a dejar un link de contacto, que es COVID, que es el que estamos llevando este proyecto, aquí se lo voy a escribir, For Life, ya llevamos a la fecha cerca de 25.000 pasaportes sincronizados. O sea, está sirviendo, al comienzo, hasta fines de abril, llevábamos 1% de todos los pasaportes y deshabilitados, o sea, en rojo, o el 1%. Pero ahora en junio aparecieron una serie de brotes en las empresas que ya nos disparó ese número enormemente. Es una buena y mala noticia. Es una buena porque podemos identificar, y ese trabajador no fue a la operación. Él quedó en su casa y lo enviamos hacia el hospital o hacia la clínica. La mala es que obviamente los trabajadores hoy día se están contaminando, pues ya habíamos aguantado harto tiempo y ya el COVID está ingresando en las organizaciones y no sé cuánto tiempo nos va a tomar para sacarnos. Así que encantado a su servicio. En realidad, insisto, si quieren podemos otro día aplicar este u otros temas. Encantado, a nosotros nos fascina poder colaborar. Muchísimas gracias. Ahí he visto que los chicos hacían algunas preguntas y ya han sido contestadas. Así que, pues te agradezco el tiempo, ingeniero. La verdad es que es súper interesante, me parece súper interesante. Y yo hago siempre un tema que precisamente hoy lo hacía en una de las reuniones de vigilancia, es ¿Ya? el compromiso del colaborador frente a la declaración de síntomas. Mm. O sea, ya vamos más allá a un tema de confidencialidad, a un Sí, tema claro. de legalidad y compromiso ante la sociedad. Creo que es algo que no podemos perder de vista frente a esa declaración. Realmente se vuelve prácticamente una declaración que impacta a seres humanos. Es Sí. importante que las personas entiendan esa parte. Así que Sí, ahí me gustaría intervenir y aportar experiencia, porque esto es experiencia que no está escrita en ningún libro, esto lo estamos construyendo entre todos. Entonces, mientras más instancias de colaboración como esta existan, mayor posibilidades vamos a tener de tener éxito. Panamá no tiene ninguna diferencia con la enfermedad que Chile, probablemente tiene diferente infraestructura, pero la gestión en materia de seguridad laboral tiene que ser toda alineada, muy colaborada entre todos. Entonces, frente a ello, al comentario que acabas de realizar de que esto tiene que haber una conciencia por parte del trabajador, nosotros estamos llegando incluso un poquito más allá, la conciencia de la familia. Ese trabajador puede llegar contaminado a su casa. Entonces, ¿qué mejor que proteger a él y al resto de la familia para que en forma colectiva todos nos cuidemos? Acá nos sirve de que uno se cuide, nos tenemos que cuidar de manera colectiva. Por lo tanto, hablo con la familia, le entrego el mensaje. Si un trabajador, debido a su edad, aunque sea probablemente es un grupo de riesgo, tendría que sacarlo, pero a algún trabajador le cuesta a lo mejor completar esa encuesta en formato digital, bueno, la familia, su hijo, su sobrino, su esposa tendrán que hacerse responsables de ayudar a ese trabajador para que generar ese pase que le va a permitir ingresar a su trabajo, porque si no lo hace es un riesgo para él, para la empresa, para sus hijos. Entonces, frente a ello es mucha conciencia, mucha comunicación, y esto no vamos a salir solos, tenemos que hacerlo en forma colectiva. Exactamente, es un tema colectivo. Le agradezco, sé que el tiempo estamos medidos. Profe, si quieres hacer un aporte para cerrar el tema. Pues sí, la verdad quería agradecer al equipo de Safety for Life tus aportes, no solo en el día de hoy, sino también el día del lunes, con el tema de inteligencia artificial y cómo innovar, sobre todo en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, aplicando este tipo de tecnologías lúdicas también que podemos, de cierto modo, interactuar con el colaborador, interactuar con los entornos y de esa manera poder detectar la mayor cantidad de datos útiles para poder tomar decisiones acertadas. La verdad que ha sido muy interesante y felicidades por su moción, su iniciativa como organización y pues insto que sigan adelante, obviamente impactando a nivel latinoamericano. La verdad que muchas gracias. Desde Panamá, un saludo y esperemos que esta no sea la última oportunidad para poder compartir en entornos educativos.